usted habla de los pies, de tener los pies en la tierra en este tema, en los demás temas, ¿le parece que tienen los pies en la tierra? Aquí hay una lista de prioridades que se habló mucho en la campaña por parte de todos los candidatos y candidatas y que ahora en esta administración pues, no hemos visto que se estén presentando soluciones a esos problemas que queremos que se estén discutiendo. Lamentablemente las discusiones políticas pues se han reducido a peleas y pugnas internas, por ejemplo, del PNP, sobre todo en todo el tema que ha tenido que ver con los nombramientos. Primer round. Y aquí en vivo en nuestros estudios, la representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez. Buenos días, legisladora, ¿cómo está? Saludos, muy buenos días. Gracias. Todo bien. Saludos a ustedes y a todas las personas que nos escuchan siempre. Hablando del presupuesto, sé que ¿usted es la portavoz en la comisión o es Denis La Márquez? Hacienda es Denis Márquez y Nelly Lebrón. Ya. Nos estábamos acostumbrando a que haya más de uno. Sí, Y no, entonces, claro, ¿cómo que es usted ahora? Pero muy bien, muy Pues bien. Denis es muy integrante bien. como portavoz de todas las comisiones, entonces Sí. entre Nelly y yo pues Se nos dividen las dividimos. otras. Muy bien. Nosotras, Hacienda le ¿Qué, corresponde a Nelly. ¿Qué expectativa tiene usted de este proceso de presupuesto, teniendo ya un presupuesto presentado por la Junta de Control Fiscal? Va ahora, está en discusión en la Cámara, va para el Senado luego y pues regresa a la Fortaleza. Pero hay muchas preguntas sobre el tema del presupuesto. Hay muchas preocupaciones, ¿verdad? Primero que todo está la intervención, como sabemos, de la Junta de Control Fiscal. Al final, pues la decisión final es de la Junta. Y hay que ver, ¿verdad?, con cuál es la visión de la Junta en cuanto a este presupuesto, que no siga insistiendo en las medidas de austeridad. Ahora estamos hablando, ¿verdad?, de los crímenes en este fin de semana, por ejemplo. Uh-huh. Y estamos hablando que hoy se va a discutir el presupuesto de la Policía de Puerto Rico. Pues parte de los problemas, ¿verdad?, que tenemos, primero, tiene mucho que ver, la criminalidad y la violencia tiene unas raíces muy profundas y es un tema muy complicado que se tiene que atender de muchas formas, pero sin duda alguna uno de los elementos importantes es la prevención, pero también, ¿verdad?, la intervención inmediata de la Policía de Puerto Rico. Y si no hay suficiente es porque las condiciones de los policías laborales, económicas, salariales, no son justas. Habrá que ver Y hoy los si- policías son un claro. ejemplo de muchas de las ramas y agencias del gobierno que cuentan con unas deficiencias presupuestarias que han causado unas crisis. Seguridad es uno de los ejemplos, pero así hay muchas otras tantas, ¿verdad? Así que estaremos viendo finalmente cuál será el presupuesto que apruebe, sobre todo la Junta de Control Fiscal, lamentablemente. Sí, porque el jefe de la policía está pidiendo aumento, o sea, está diciendo que hay que aumentar el salario, que hay que aumentar la cantidad de policía, y ya con esos dos elementos estamos hablando de que tiene que haber entonces un aumento sustancial en el presupuesto. Definitivamente. Y otro asunto, ¿verdad? El tema del presupuesto de los municipios es un asunto que preocupa mucho. Sabemos que hay muchos municipios que están pasando por una crisis fiscal importante y preocupante. Y hemos visto, ¿verdad?, que ya la Junta ha adelantado la posibilidad de unos recortes al presupuesto de los municipios y eso es algo que es muy preocupante para el país también. Sabemos que los municipios, con algunas administraciones eficientes, otras no tantas, pero es un acceso directo que tiene la ciudadanía, ¿verdad?, con servicios esenciales y creo que es importante fortalecer esas economías de los municipios también y de muchas de las agencias y sobre todo de la clase trabajadora y no seguir apostando a las medidas de austeridad, pues que no han rendido los resultados que en algún momento vislumbramos, ¿verdad?, que la Junta iba a venir a poner las cosas en orden, pero eso no es lo que hemos visto en el diario vivir. De hecho, hoy la gobernadora se va a reunir en la tarde con la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes del PNP y del PPD para atender ¿verdad?, esas denuncias, esas preocupaciones que tienen ellos de la reducción de ingresos que van a estar experimentando por unas medidas que se han puesto en vigor. Le pregunto también, ha sido importante y bandera para ustedes en el PIB la consideración de las medidas de recursos naturales y de la zona marítimo terrestre. Hoy hay una vista pública a las 9 de la mañana que va a atender ese tema. Sí, estamos hablando, ¿verdad?, de una de las primeras medidas del proyecto 25 de la Cámara en ser radicada, es presentado por el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y es para establecer una ley de zona marítimo terrestre que ha levantado unas preocupaciones porque ¿verdad?, la zona marítimo terrestre como la conocemos hoy, este proyecto parece que la va a reducir aún más en unos momentos de país donde estamos
y cuando digo estamos, digo el país, pero sobre todo los expertos en el tema, ¿verdad? Que no son ni el presidente de la Cámara ni esta servidora, sino los expertos en el tema del medio ambiente entienden que es importante que esa zona marítimo terrestre tenga mayores protecciones. Y esto no es lo que parece atender esta medida, sino todo lo contrario. Y no sorprende porque nos parece, ¿verdad?, que va muy acorde con lo que ha sido la política pública de esta administración en torno al tema de los recursos naturales y ambientales. De hecho, representante, este proyecto establece, de Johnny Méndez, que de hecho está fuera de Puerto Rico, está en Nueva York, establece que la zona marítimo terrestre es lo que toca el agua, ¿verdad? Pero entonces, lo que toca el agua hoy en mayo no es lo mismo que toca el agua en julio, en diciembre, en temporada de huracanes, cuando hay luna llena. O sea, no es lo... Entonces, ¿qué pasa? Que entonces hoy puedes autorizar, no, porque aquí no toca el agua hoy, entonces construyes un edificio, pero entonces en diciembre el agua va a estar encima del edificio. O sea, es una locura, ¿no? Exactamente, eso, y eso lo mínimo, pero aquí tampoco estamos considerando pues los cambios climáticos, que sabemos que ha habido una reducción de nuestra zona costanera o costera, ¿verdad?, durante los pasados años, que no es un asunto solamente que está impactando a Puerto Rico, sino a muchas islas del mundo, ¿no? Y Puerto Rico no está exento de estas consecuencias del cambio climático, y lo que sí hemos visto por esa mala planificación, por ese exceso de construcción en nuestras costas, es que ahora tenemos todas nuestras costas con edificios dentro del agua que son un riesgo para la seguridad, no solamente para el medio ambiente, y que redundan en pérdidas también incluso para las personas que deciden construir en la zona marítimo terrestre, porque quizás tienen los permisos, porque quizás tienen, ¿verdad?, la legalidad de una ley, pero que al final les va a costar que su estructura se va a derrumbar dentro del agua, y entonces eso es lo que queremos prevenir a futuro, y lamentablemente no es lo que persigue este proyecto de ley, pero hoy estará en discusión en vista pública en la Cámara de Representantes. Están algunas agencias llamadas a deponer, así que estaremos viendo, ¿verdad?, pues cuáles son los comentarios de las agencias, cuáles son las discusiones que se llevan a cabo, pero sabemos que lamentablemente es alta la posibilidad de que medidas como estas, incluso el viernes pasado se estuvo discutiendo en vista pública también la medida que viene de administración, que recordamos que tiene que ver con todas las controversias de las casas en La Parguera, que es básicamente la creación de un proyecto de ley de lo que fue una orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales, muy controvertida en el país, sobre todo pues porque sabemos que la gobernadora tiene unos intereses incluso personales, podríamos decir, ¿verdad?, sobre estas estructuras que se encuentran en La Parguera, y este proyecto de ley también lo que hace es legalizarlas con unas concesiones a 40 años que, según se estableció en las vistas públicas, me parece que fue el Departamento de Recursos Naturales, dijo que esas consecuencias por 40 años pueden ser renovadas por 40 años más y así consecutivamente, así que pueden estar ahí la vida entera. Y eso son preocupaciones, pero sabemos que hemos visto una política pública de esta administración de liberalizar permisos y de no tener una consideración o tener, yo creo que los pies en tierra de lo que es la realidad de nuestros recursos naturales, de los cambios climáticos y lo importante que es que protegemos, ¿verdad?, o protejamos como país pues nuestras áreas ambientales, nuestras reservas naturales, como lo hacen los países que les importa conservar lo que tienen, sobre todo nuestros mayores activos, que es nuestros recursos naturales y ambientales. Estamos hablando con Adriana Gutiérrez, representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Usted habla de los pies, de tener los pies en la tierra en este tema. En los demás temas, ¿le parece que tienen los pies en la tierra? No, ¿verdad? Y quizás quien me escucha diga, bueno, porque es un partido de oposición, pues no va a decir lo contrario. Pero fíjese, yo venía escuchando el programa y ciertamente Puerto Rico está pasando por un momento bien difícil y hay muchas crisis que atender. Lamentablemente sabemos que esto no se va a resolver de un día para otro, ni en un año, ni quizás en 2 ni en 5. Pero lo que queremos ver, y hablo como representante, pero como puertorriqueña y ciudadana también, de las administraciones que nos gobiernan, sean del partido que sea,
es que escuchemos proyecciones de qué es lo que se está planteando para atender los asuntos apremiantes, pues el problema energético, el problema de acceso de agua, que no se habla mucho, pero hay muchísimas comunidades en el país que no tienen servicio de agua tampoco por décadas. Sobre todo de la montaña, ¿verdad? Del centro de la isla. En la falta de servicio a nuestros adultos mayores, aquí hay un problema de una crisis de acceso a la vivienda, el pago de pensiones y justicia laboral a nuestros jubilados. Aquí hay una lista de prioridades que se habló mucho en la campaña por parte de todos los candidatos y candidatas y que ahora en esta administración pues, no hemos visto que se estén presentando soluciones a esos problemas que queremos que se estén discutiendo. Lamentablemente las discusiones políticas pues se han reducido a peleas y pugnas internas, por ejemplo, del PNP, sobre todo en todo el tema que ha tenido que ver con los nombramientos. Uh-huh. Y entonces, por supuesto que esto es parte de las dinámicas del proceso de consejo y consentimiento, tanto de Cámara, pero sobre todo el Senado en muchas de las nominaciones. Uh-huh. Pero es que ese background check que ha venido del Ejecutivo, pues ha dejado mucho que desear. Ya lo votaron. No, entonces, ya los votaron, ya contrataron a otros. Habrá también una pregunta que nos hacemos, ¿cuánto se le habrá pagado a estos funcionarios? Esa pregunta y nadie le preguntó a la gobernadora el viernes y una pregunta fundamental. ¿Quién le pagó? O sea, primero, si fue fondos públicos, fue de la campaña. Así es. ¿Cuánto se le pagó y quiénes son? Uh-huh. Claro, porque está el tema eso también viene, de la rendición de la rendición de cuentas. Uh-huh. Entonces, pues, una cosa es que no cumpla con el consejo y consentimiento del Senado de la Cámara, pero otra cosa es que no lo haga porque no cumplen con los requisitos establecidos con la Constitución para ocupar esos puestos. Y eso es lamentable. Esperemos, ¿verdad?, por el bien del país, que las cosas vayan enderezando, pero lamentablemente pues no vemos que ese sea el futuro cercano en la política, lamentablemente. Uh-huh. Y a la misma vez, ¿verdad? Algo que quiero comentar, por ejemplo, ya estamos acabando esta primera sesión, es que ha sido pocas también las medidas de los partidos de oposición que se le ha dado paso en la legislatura. Y yo creo que a la misma vez, ¿verdad?, que hay un proyecto, por ejemplo, de una zona marítimo terrestre que los grupos ambientalistas y los expertos no están de acuerdo, ¿verdad?, con este proyecto, pues hay una medida del Partido Independentista que propone también una ley de zona marítimo terrestre, que al final la petición no es incluso que se apruebe, es que se le dé el proceso de discusión también y que se puedan evaluar a ver cuál es la mejor medida. Y lamentablemente esa no es la dinámica que hemos visto, al menos en la Cámara, pero tampoco en el Senado de Puerto Rico. Gracias. No, yo tengo preguntas. Pues dale pregunta. Uh-huh. Representante Cuéntame, Victoria Ciudadana aprobó este fin de semana fortalecer su estructura organizativa ante sus problemas de reinscripción y están ampliando lo que ellos le llaman una red territorial. Evidentemente ellos están teniendo problemas para reinscribir al partido, uh-huh. No tienen la logística, me imagino, no tienen infraestructura y están ampliando este grupo de trabajo. Le pregunto, ¿ellos no le han pedido ayuda a ustedes? Se han llevado procesos de colaboración. Ahora mismo no tengo la lista a mano, pero han sido muchos los comités del PIB alrededor de toda la isla que se han estado abriendo sábado, domingo, para facilitar ese proceso de inscripción, para que no sea solamente en el comité de Victoria Ciudadana en Río Piedras, en el Paseo de Diego, sino que, eso se pueda extender. Han estado trabajando. Están prestando el local. Se facilitan los locales. Porque en el pasado el PIB, igual las convocatorias, PIB, surgen también de los comités del partido. El PIB, cuando ha tenido esta experiencia hace 2 o 3 elecciones atrás, ustedes se reinscriben en una semana, o sea, lo hacen de una manera, tienen la logística, tienen el aparato, la estructura para hacerlo en una semana. Entonces, si están ayudándolo, pues o lo están ayudando bien limitadamente o ya ustedes han perdido esa capacidad de reinscripción rápida. No, la verdad es que bueno, el Partido Independentista es un partido de muchos años y de muchos años de experiencia en la reinscripción. Lamentablemente esperemos que eso no siga sucediendo, claro. ¿Verdad? Pero sí, sin duda alguna, pues, ¿verdad? Cuenta con una organización mayor, pues, por los años que tiene el Partido Independentista, pero sí ha habido colaboración entre el PIB, sobre todo con los comités, con las convocatorias, más allá del área metro, en claridad. Incluso nosotros pasamos por el kiosco del Movimiento Victoria Ciudadana y yo llevé a mi familia, que es un familión, y inscribí, ¿verdad? Dieron la inscripción al Movimiento Victoria Ciudadana, así que
aprovecho el micrófono para exhortar a todas las personas a que puedan, que se den la vuelta por el Comité de Victoria Ciudadana y apoyen en ese proceso de inscripción del partido, pero siempre con la mayor colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Primer Round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.